Yo maté a mi mejor amiga con una sonrisa. No con un cuchillo, sino con palabras que la dejaron sangrando por dentro, rogando por un perdón que nunca llegaría. Y mientras ella se desangraba en su propia culpa, yo levanté un imperio sobre sus ruinas. Bienvenidos a mi infierno personal, donde el perdón es un lujo para los débiles. El sol de Ibiza se clavaba en mi piel como agujas de fuego mientras arrastraba mi maleta destartalada por las calles empedradas de Dalvila. Tenía 22 años, un sueño arrugado en el bolsillo y el corazón latiendo con la furia de quien ha perdido todo menos la rabia. Mi nombre es Elena Vargas, nacida en un pueblo olvidado de Andalucía, donde el olivo y la miseria eran los únicos herederos. Mi padre, un jornalero que sudaba sangre por un salario de mendigo, había muerto de un infarto cuando intentaba salvar la granja familiar de la quiebra. Mi madre, con manos temblorosas, vendió lo poco que quedaba para pagarle el funeral. Y yo, la tonta soñadora, juré que escaparía de esa tumba de tierra seca. Ibiza era mi promesa, sol, mar, oportunidades. Mentira. Todo era una trampa dorada para idiotas como yo. Llegué un agosto abrasador, con el equipaje ligero, una falda raída, un par de zapatos con suela gastada y una carta de recomendación de un primo lejano que juraba conocer a gente importante. El primer golpe vino rápido. El Hotel Esmeralda, un coloso blanco encaramado en las colinas de San Antonio, con vistas al Mediterráneo que hipnotizaban a los ricos europeos. Yo había soñado con trabajar allí desde que vi su anuncio en un periódico andaluz. Buscamos personal con experiencia en hostelería. Salarios competitivos. Ambiente internacional. Fui a la entrevista con el pelo recogido en una coleta apretada. El maquillaje improvisado con lo que encontré en una farmacia barata. Y una sonrisa que ocultaba el pánico en mi estómago. El gerente, un hombre de 50 años llamado Víctor Alarcón, me miró de arriba abajo como si yo fuera una mancha en su alfombra persa. Sus ojos, fríos como el acero de un cuchillo, se detuvieron en mis uñas sin pintar y en el acento sureño que delataba mi origen humilde. ¿De dónde vienes, chica?, preguntó, sin apartar la vista de su ordenador. De un pueblo cerca de Sevilla, señor. Pero he trabajado en bares. Sé servir copas. Limpiar mesas. Él soltó una risa seca, como el crujido de huesos secos. Aquí no servimos copas. Servimos experiencias. ¿Y tú? Tú pareces una experiencia que nadie quiere repetir. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Detrás de él, dos recepcionistas jóvenes, una rubia oxigenada y un tipo con pinta de playboy, intercambiaron miradas y rieron por lo bajo. Prueba en los chiringuitos de la playa, donde la gente como tú encaja, añadió él, despidiéndome con un gesto de la mano. Salí de allí con las mejillas ardiendo, no de vergüenza, sino de una ira que empezaba a bullir en mis venas. Gente como yo, ¿qué significaba eso? ¿Pobre? ¿Andaluza? ¿Mujer sola en un mundo de tiburones? Caminé horas bajo el sol implacable hasta que encontré un hostal cutre en el centro, donde pagué la última noche con monedas contadas. Esa noche, tumbada en una cama que olía a sudor ajeno, juré que Víctor Alarcón pagaría. No sabía cómo, pero su risa resonaba en mi cabeza como un eco maldito. Era el principio de mi venganza, aunque entonces solo lo sentía como un nudo en la garganta. Los días siguientes fueron un infierno de supervivencia. Ibiza no era el paraíso de las postales, era un laberinto de fiestas salvajes y rechazos brutales. Dormía en sofás de extraños, comía sobras de turistas borrachos y mendigaba trabajos en bares donde los jefes me palpaban el culo como si fuera parte del uniforme. Encontré empleo en un chiringuito de playa de Embosa, sirviendo mojitos a ingleses en chanclas que me gritaban por un hielo extra. Más rápido, puta andaluza, me espetó uno una noche,
Y yo tragué saliva, sirviendo con manos temblorosas. Cada propina era una humillación disfrazada de generosidad. Mis pies se ampollaban en sandalias rotas. Mi piel se quemaba sin crema solar. Y mi alma se agrietaba con cada risa de los clientes que me veían como un adorno exótico. Allí conocí a Laura. Ella era todo lo que yo no, madrileña de buena familia, con un máster en turismo y una red de contactos que olía a dinero viejo. Tenía 24 años, pelo castaño ondulado y una risa que iluminaba las noches más oscuras. Nos hicimos amigas en una pausa de trabajo, compartiendo cigarrillos robados y sueños a medias. Tú eres fuerte, Elena, me dijo una vez, mientras mirábamos el mar negro bajo la luna. Yo solo tengo privilegios, tú tienes fuego. Laura trabajaba en el Esmeralda como asistente de eventos, y aunque al principio evité mencionarlo, un día le conté mi humillación. Ella se rió, pero no con malicia. Víctor es un cabrón. Su mujer lo engaña con el barman, ¿sabes? Pero no te preocupes. Yo te meto por la puerta de atrás algún día. Sus palabras me llenaron de esperanza falsa. Laura se convirtió en mi salvavidas, me prestaba ropa. Me invitaba a comidas y me presentó a su círculo de amigos jóvenes adinerados que fingían empatía mientras calculaban mi valor en euros. Pero el fuego en mí no se apagaba. Cada noche, después de limpiar vómitos de la arena, me sentaba en la playa con un cuaderno robado y garabateaba planes. Estudié folletos de cursos online gratuitos sobre gestión hotelera. Memoricé nombres de inversores en revistas turísticas. Víctor Alarcón no era solo un gerente, era el dueño parcial del Esmeralda, heredero de una cadena familiar que devoraba sueños como el mío. Su familia, los Alarcón, controlaba media costa balear, con hoteles que brillaban como joyas sobre la pobreza de los locals. Yo, en cambio, era invisible. Hasta que Laura me traicionó. Fue en una fiesta privada en una villa de Cala Jondal. Ella me había invitado, vestida con un traje prestado que me hacía sentir como una impostora. Ven, te presento a gente importante, insistió. Bebí demasiado cava para ahogar los nervios, y cuando Víctor apareció, rodeado de risas y copas, el mundo se inclinó. Él no me reconoció al principio, pero Laura sí lo hizo. Mira, Víctor, esta es Elena, la chica que querías para limpiar piscinas, bromeó ella, con una sonrisa que cortaba como vidrio. La sala estalló en carcajadas. Yo me quedé paralizada, el vaso temblando en mi mano. Víctor me miró entonces, con esa misma mueca de superioridad. Ah, sí, la andaluza. ¿Sigues sirviendo en la playa? Cuéntanos. ¿Has aprendido a no derramar? Rieron todos. Un coro de llenas en smokings. Laura me tomó del brazo, fingiendo consolarme, pero sus ojos brillaban con malicia contenida. Esa noche, salí corriendo, vomitando en la oscuridad, y juré no solo por Víctor, sino por ella. Mi mejor amiga, mi salvavidas, era la serpiente en el Edén. El dolor se convirtió en combustible. Al día siguiente, renuncié al chiringuito y empecé a trabajar doble turno en un bar de mala muerte en Santa Eulalia. Ahorré cada céntimo, ignorando las proposiciones de clientes ebrios. Laura intentó llamarme, pero borré su número. Lo siento, fue una broma. Me escribió en un mensaje que ignoré. No era una broma, era la confirmación de que en Ibiza, la lealtad era tan frágil como el cristal de las copas que servía. Pasaron meses. Mi cuerpo se endureció. Mi mirada se afiló. Leí libros prestados sobre venganza en la historia. Catalina la Grande, que derrocó imperios, o las viudas negras de la España franquista, que envenenaban con sonrisas. Yo no quería sangre, quería poder. Y el poder, en esta isla de excesos, se medía en ladrillos y contratos. Un año después, el destino me lanzó un hueso.
Un inversor noruego, borracho en mi bar, oyó mi historia y me ofreció un puesto como asistente en su pequeña agencia de viajes. Tienes ojos de loba, chica, me dijo. Acepté. Era el primer peldaño. Aprendí inglés, contabilidad, marketing digital en cursos nocturnos. Laura, meanwhile, ascendía en el Esmeralda, convirtiéndose en la mano derecha de Víctor. Vi sus fotos en Instagram, fiestas, yates, sonrisas perfectas. Cada like era un recordatorio de mi juramento. La venganza no era un capricho, era mi brújula. Pero el verdadero giro vino con la carta de mi madre. Llegó en un sobre amarillento, con matasellos de Sevilla. Elena, hija, el banco se lleva la casa. Fue Víctor Alarcón quien nos prestó el dinero para la granja, años atrás. Pidió intereses imposibles. Tu padre. Él sabía, pero no quiso decírtelo. El mundo se derrumbó. No era casualidad que Víctor me rechazara, era personal. Él había destruido a mi familia antes de que yo pisara Ibiza. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras quemaba la carta en la playa. Ahora lo entendía, esto no era solo humillación. Era sangre. Y la sangre clama venganza. Los años en Ibiza se convirtieron en una danza macabra entre la luz cegadora del día y las sombras que me devoraban por las noches. Mi agencia de viajes creció como una enredadera salvaje. Empecé organizando tours baratos para mochileros escandinavos. Pero pronto atraía familias adineradas que buscaban autenticidad sin ensuciarse las manos. Invertí cada euro en un piso diminuto en Ibiza, donde las paredes rezumaban salitre y recuerdos. Allí, en la soledad de la medianoche, trazaba mapas mentales de la Real Alarcón. Víctor no era solo un hotelero, era un depredador financiero. Su cadena, Esmeralda Resorts, había engullido pequeñas fincas locals con préstamos usureros, igual que hizo con la de mi padre. Leyes en mano, todo era legal, cláusulas ocultas, avalúos falsos, abogados que masticaban justicia como chicle. Laura reapareció en mi vida como un fantasma perfumado. Fue en una feria de turismo en Palma de Mallorca, donde yo presentaba mi agencia recién renombrada, Vargas Viajes Experiencias que Marcan. Ella estaba allí, luciendo un traje sastre que gritaba éxito, con Víctor a su lado como un trofeo. Me vio desde el otro lado del salón, y su sonrisa vaciló por un segundo. Se acercó, con esa gracia felina que siempre envidié. Elena, Dios. Has cambiado, Siges. Radiante. Su voz era miel envenenada. Yo la miré, recordando la fiesta, las risas, el vómito en la arena. Laura. ¡Qué sorpresa! Siges limpiando los desastres de Víctor. Ella palideció, pero se recompuso rápido. Eso fue hace años. Somos amigas. No, déjame invitarte a cenar. Por los viejos tiempos. Acepté, no por nostalgia, sino por estrategia. La cena fue en un restaurante de mariscos en el puerto, con vistas a yates que brillaban como dientes de tiburón. Víctor no vino, estaba ocupado con inversores. Hablamos de todo y nada, de Ibiza que cambiaba, de sueños rotos, de hombres que nos habían usado. Laura bebió demasiado, y las palabras se le escaparon como vino derramado. Víctor es complicado. Me ascendió porque soy buena, pero también porque, bueno, duermo con él. Es un precio justo por el poder. No. Sus ojos se nublaron, y por un instante, vi a la chica vulnerable que conocí en el chiringuito. Pero yo ya no era esa Elena. El poder corrompe. Laura. Tú lo sabes mejor que nadie. Ella rió, nerviosa. Tú siempre tan dramática. ¿Qué pasó con tu familia? Hoy que tu padre. No terminé la frase. En cambio, le conté una versión edulcorada de la carta de mi madre, omitiendo el nombre de Víctor.
Vi el pánico en sus ojos, sabía más de lo que admitía. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, busqué en Internet archivos judiciales, foros anónimos, rumores en tabloides baleares. Descubrí el hilo. Víctor había financiado la ruina de decenas de familias andaluzas a través de un fondo opaco. Mi padre no era el único. ¿Y Laura? Oh, Laura había sido su cómplice silenciosa, falsificando documentos en sus primeros años en el Esmeralda. No era solo traición personal, era crimen. Mi corazón latió con una mezcla de asco y euforia. Ahora tenía munición. Pero la venganza verdadera no es un disparo, es un veneno lento. Regresé a Ibiza con un plan. Expandí mi agencia, aliándome con hoteleros independientes que odiaban a los Alarcón. Robémosles clientes, les dije en reuniones clandestinas en cafés de Santa Gertrudis. Ofrecí paquetes que socavaban los precios del Esmeralda, tours ecológicos. Experiencias locales auténticas que Víctor despreciaba como turismo de pobres. Él contraatacó con campañas sucias, rumores en redes de que mis guías eran inseguros, reseñas falsas de clientes inexistentes. Perdí contratos, pero gané aliados. Un abogado jubilado de Valencia, Miguel, se unió a mí después de que yo rescatara a su sobrina de un préstamo Alarcón. Eres una fuerza, Elena, me dijo, mientras revisábamos papeles amarillentos. Pero ten cuidado. Víctor no juega limpio. La tensión creció como una tormenta en el horizonte. Una noche, recibí una llamada anónima: aléjate, andaluza. O acabarás como tu padre. Colgué, temblando, pero no retrocedí. En cambio, me infiltré. Usé a una empleada descontenta del Esmeralda para acceder a correos internos. Allí estaba, pruebas de los préstamos fraudulentos, firmados por Victory. Laura. Mi antigua amiga no era víctima, era verdugo. El odio se enredó con una tristeza profunda. ¿Cómo alguien que compartió cigarrillos conmigo podía vender almas por un ascenso? Lloré esa noche. No por debilidad, sino por el luto de una amistad muerta. El primer golpe lo di sutil. Lancé una campaña en redes: descubre el verdadero Ibiza, no el de los usureros. Usé testimonios anónimos de familias arruinadas, sin nombres, pero con detalles que dolían. El Esmeralda perdió reservas, Víctor culpó a competencia desleal. Laura me escribió: Elena. Estás destruyéndonos a todos. Respondí: tú empezaste el fuego, Laura. Yo solo avivo las llamas. Su silencio fue mi victoria parcial. Pero el precio era alto. Dormía con pastillas. Mi reflejo en el espejo mostraba ojeras como moretones. Ibiza, mi paraíso soñado, se había convertido en una jaula de oro donde cada sombra ocultaba un cuchillo. Entonces llegó el twist que casi me rompe. Miguel, mi abogado, me mostró un documento enterrado en archivos parroquiales andaluces. Mi padre no solo había pedido un préstamo a Víctor, eran medio hermanos. Mi tío, un Alarcón bastardo, había seducido a mi abuela en los años 70, dejando un rastro de vergüenza. Víctor lo sabía. Por eso el rechazo, la crueldad. Yo era sangre impura en su linaje puro. El mundo giró. No era solo venganza económica, era personal, visceral. Mi sangre clamaba por la suya. Juré que no mataría, pero destruiría su legado. Paso a paso. Con la revelación de mi linaje bastardo, el odio se transformó en algo más oscuro, una obsesión que me consumía como ácido. Ibiza, con su hedonismo superficial, se volvió un telón de fondo irónico para mi drama interno. Por las mañanas, sonreía a clientes en mi oficina reluciente, negociando contratos que erosionaban el imperio Alarcón. Por las noches, me perdía en laberintos de insomnio,
reviviendo recuerdos reconstruidos, mi padre, con su tos crónica, contando historias de un hermano perdido en las Baleares. Era un lobo, Elena. No como yo. Ahora entendía por qué Víctor me miró con ese desprecio familiar en la entrevista. No era solo clase, era rechazo sanguíneo. Amplié Vargas viajes a una red de eco-resorts en Menorca y Formentera, robando terreno Esmeralda con sostenibilidad como arma. Turismo responsable. Lo llamé, atrayendo a millennials europeos hartos de excesos. Víctor respondió con demandas, acusaciones de difamación, espionaje industrial. En los juzgados de Palma, nos enfrentamos por primera vez en años. Él, impecable en su traje Armani, me miró como a un insecto. Esto es personal, ¿verdad, sobrina? Susurró durante un receso, su aliento oliendo a coñac caro. Me quedé helada. Sabía. Tío, respondí, con veneno en la voz. La familia es un lujo que tú no mereces. El juez desestimó la demanda por falta de pruebas. Pero el daño estaba hecho, los medios baleares olfatearon sangre. Guerra hotelera en Ibiza, hermanos en pugna. Laura se convirtió en el peón que moví con maestría. Después de su mensaje, la ignoré meses, hasta que la desesperación la trajo a mi puerta. Llovía esa noche, un diluvio inusual que convertía las calles en ríos de lodo. Golpeó mi piso con puños temblorosos. Elena, por Dios, escúchame. Víctor. Él me obliga. Los préstamos, todo. Es su re. Si hablas. Me arrastra con él. Entré, ofreciéndole té que no bebió. Sus ojos, hinchados por llanto, contaban una historia de moretones ocultos. Me pega cuando bebe, Elena. Empezó después de ti. Tú lo desafiaste, y yo pago. Por un segundo, el odio flaqueó. Vi a la Laura del chiringuito, vulnerable. Pero recordé los correos, las firmas falsificadas. ¿Y mi padre? ¿Lo falsificaste tú también? Ella asintió, sollozando. Era un favor. Pensé que era solo negocio. La abracé entonces, no por piedad, sino para sentir su pulso acelerado contra el mío. Ayúdame, Laura. Sé testigo. Y te libero. Ella aceptó, rota. Juntas, compilamos un dossier, extractos bancarios, emails, testimonios de deudores. Lo enviamos anónimamente a un periodista de El País, un tipo tenaz llamado Ruiz que odiaba a los tiburones inmobiliarios. La bomba estalló una semana después, portada nacional. El Imperio Alarcón, usura y secretos familiares. Acciones del grupo cayeron un 20%. Víctor bramó en conferencias de prensa, negándolo todo. Calumnias de una rival ambiciosa. Pero el daño era irreversible. Clientes huyeron. Inversores dudaron. Yo observaba desde mi oficina, con una copa de vino tinto, sintiendo el primer sabor verdadero del poder. Sin embargo, la venganza cobra peaje. Miguel, mi confidente, murió de un ataque al corazón semanas después. En su funeral en Valencia, bajo un cielo plomizo, encontré una nota en su bolsillo. Cuidado con la sangre, Elena. Destruye al que la derrama. Lloré por primera vez en años. No solo por él, sino por el monstruo en que me convertía. Laura se distanció, murmurando excusas sobre presión familiar. Supe que Víctor la había amenazado. El ciclo continuaba. El clímax se gestó en una gala benéfica en el Esmeralda. Yo fui invitada como emprendedora destacada. Una ironía deliciosa. El salón relucía con cristales y diamantes, pero el aire estaba cargado de tensión. Víctor me interceptó en el jardín, bajo palmeras susurrantes. Has ido demasiado lejos, Elena. Retira la historia o te entierro. Su mano en mi brazo era un grillete. Ya lo hiciste, con mi padre.
Ahora soy yo quien cava tumbas. Él rió, pero sus ojos traicionaban miedo. Eres como tu madre, una puta andaluza que se cree reina. El slap que le di resonó como un trueno. La gala se paralizó, flashes de móviles capturaron el momento. Mañana. Sería viral. Laura fue el catalizador. Esa noche. Irrumpió en mi piso. Histérica. Él va a matarme, Elena. Me grabó diciendo todo. Usa el video para chantajearme. Colapsó. Y en su bolso encontré una USB, grabaciones de Víctor confesando fraudes. Riendo de mi padre como de un chiste malo. Tómalo. Acaba con él. Pero su mirada. Había algo más. Miedo. Sí. Pero también cálculo. La abracé de nuevo. Y en ese abrazo, sentí la frialdad de una traidora redimiéndose. ¿O no? El twist llegó al amanecer. Analizando la USB con un experto forense. Descubrí ediciones, las confesiones eran reales, pero intercaladas con mi voz. Manipulada. Implicándome en los fraudes. Laura no era víctima, era la arquitecta. Me había usado para hundir a Víctor, pero también a mí. Divide y conquista, susurró el experto. El pánico me invadió. Era una trampa, si publicaba. Me arrastraba con ellos. Si no, perdía todo. El odio se volvió contra mí misma. Cuánto de esto era venganza. Y cuánto locura. Decidí jugar sucio. Confronté a Laura en su apartamento en el Esmeralda, el mismo hotel que me rechazó. Ella abrió la puerta en bata de seda, fingiendo sorpresa. Elena, ¿qué? La empujé adentro, cerrando la puerta con llave. Muéstrame la verdad, perra. O te entrego a la policía yo misma. Ella se derrumbó, confesando, enamorada de Víctor desde el principio, pero celosa de mi ascenso. Tú eras la amenaza. La bastarda que podía reclamarlo todo. Lágrimas reales esta vez. La perdoné en voz alta, pero en mi mente. La sentencia estaba dictada. Salí, dejando la puerta entreabierta para los periodistas que alerté anónimamente. El escándalo estalló, redadas. Arrestos. Víctor y Laura, esposados en las noticias. Miradas rotas. Yo, intocable, absorbí sus clientes. Pero el vacío. El vacío era un abismo. La caída de los Alarcón fue un espectáculo pirotécnico que iluminó los cielos de Ibiza con fuegos artificiales de justicia poética. Las noticias devoraban el aire, arresto del magnate hotelero Víctor Alarcón por fraude y usura. Fotos granuladas de él, con el pelo desordenado y esposas plateadas, circulaban como veneno en las redes. Laura, mi dulce traidora, posaba en silencio a su lado, los ojos vacíos como pozos secos. Los medios la pintaban como víctima, la amante manipuladora o la mujer atrapada. Yo sabía la verdad, pero la guardé como un as en la mengue. En entrevistas, era la emprendedora estoica, la competencia es dura, pero la ética prevalece. Mentira. Mi ética era un cadáver enterrado bajo capas de rencor. Compré el Esmeralda en subasta judicial, 6 meses después. El precio fue una ganga, inversores huían como ratas de un barco hundiéndose. Firmé los papeles en una notaría de Mahón, con manos que no temblaban. Ahora es tuyo, señora Vargas, dijo el notario, un hombrecillo con bigote canoso. Un imperio renacido. Renacido en mis venas, sí. El primer día como gerente, caminé por los pasillos que una vez me escupieron. Empleados antiguos me miraban con una mezcla de terror y reverencia. Bienvenida, doña Elena, murmuraban, bajando la vista. Despedí a los cómplices de Víctor no con saña, sino con cheques generosos y cláusulas de confidencialidad. Vayan en paz, les dije, sabiendo que su paz sería un infierno de deudas. Pero la victoria era un espejismo.
Las noches en la suite presidencial antes de Víctor estaban plagadas de fantasmas. Soñaba con mi padre. Su rostro demacrado acusándome, ¿esto es justicia, hija? ¿O solo más sangre? Despertaba sudando. El aire acondicionado zumbando como un verdugo. Ibiza había cambiado, ya no era la isla de sueños rotos, sino mi dominio. Expandí la cadena, incorporando toques andaluces, azulejos sevillanos, flamenco en las cenas como un dedo corazón a mi linaje bastardo. Clientes afluían, atraídos por el morbo, el hotel de la venganza. Vendía experiencias, no solo habitaciones. Laura salió en libertad condicional tras un acuerdo, testificar contra Víctor a cambio de reducción de pena. Me encontró en el Labi de la Esmeralda, un atardecer de octubre con el mar ardiendo en naranja. Vestía vaqueros desgastados, el pelo corto y sin maquillaje, una sombra de la diosa que fue. Elena. Gracias. Por no hundirme del todo. Me senté en un sofá de cuero, ofreciéndole un café que rechazó. No fue por ti, Laura. Fue por mí. ¿Por qué? Porque traicionarme 2 veces. Ella miró al suelo, trazando patrones en la alfombra. Víctor me prometió todo, matrimonio, hijos, el imperio. Pero cuando tú surgiste, vio en ti una heredera. Me dijo que eras una amenaza, que te eliminaría. Yo elegí sobrevivir. Sus palabras eran cuchillos romos, hiriendo sin matar. El video falso. Para equilibrar. Sí caía él, tú conmigo. Igualdad en la ruina. Por un momento, quise matarla. En cambio, le di un sobre, documentos de un piso en Madrid, pagado por mí. Vete. Empieza de nuevo. Pero si vuelves a cruzarte en mi camino. Ella asintió, lágrimas cayendo. Eres mejor que nosotros, Elena. Mentira. No lo era. La dejé ir, pero contraté a un detective para vigilarla. La venganza no perdona cabos sueltos. Víctor, en prisión en Barcelona, me escribió cartas. La primera llegó envuelta en odio, maldita bastarda. Arruinaste todo por un orgullo andaluz. La quemé. La segunda era diferente, Elena. Somos sangre. Tu padre me suplicó piedad una vez. Te la ofrezco ahora. Firma una tregua. Y te doy mi parte del fondo familiar. Tentador. Dinero limpio. Paz. Pero el recuerdo de su risa en la entrevista me detuvo. Respondí, la sangre que derramaste no se lava con tinta. Silencio después. El conflicto se extendió a lo social. En Andalucía, mi madre vieja y frágil rechazó mi oferta de mudarse a Ibiza. No quiero tu dinero manchado de venganza, hija. Sus palabras dolieron más que cualquier puñetazo. Viajé a Sevilla, encontrándola en la casa medio derruida, rodeada de olivos secos. Papá murió por eso. Mamá. Por hombres como Víctor. Ella me abrazó, oliendo a jazmín marchito. Tú estás muriendo por lo mismo. Deitant. Elena. La tuache símbolo 1 e ADN en otra paz. Lloré en sus brazos, pero no prometí nada. Regrese a mi imperio, más resuelta. Un nuevo jugador entró, Javier, un inversor catalán con ojos de halcón y una sonrisa que desarmaba. Me cortejó en una cena de negocios, hablando de fusiones y futuros. Eres una fuerza, Elena. Pero sola, te quemarás. Por primera vez en años, sentí calor humano. Dormimos juntos esa noche, en sábanas de lino egipcio, y por horas, olvidé el odio. Pero al amanecer, vi su móvil, mensajes de Víctor. Hazla caer. Te doy el 10%. Traición de nuevo. Lo confronté desnuda en la cama, pistola en mano, un regalo de Miguel, nunca usada. Elige, Javier. Él oyó. Él palideció. Fue un error. Te amo. Mentira. Lo eché.
Pero el daño estaba hecho, mi corazón. Ya cicatrizado. Sangraba fresco. La reacción en cadena fue feroz. Mi cadena creció. Pero rivales surgieron, hoteleros que temían mi modelo vengativo. Sabotajes, incendios menores en Menorca. Reseñas masivas negativas. Contraté seguridad. Viví paranoica. En un pico de estrés. Colapsé en una reunión. Visión borrosa. Pecho oprimido. El médico diagnosticó burnout. Descanse, señora. O morirá joven. Ironía, venganza matándome antes que el enemigo. El segundo twist golpeó como un maremoto. Un test. Impulsado por curiosidad mórbida. Confirmó, Víctor era mi tío. Pero Laura. Laura era mi media hermana. Compartíamos al mismo padre bastardo. Un secreto que ella usó para manipular. Su traición no era solo ambición, era fratricida. El mundo se tiñó de rojo. Ahora, la sangre era doble. El descubrimiento de la sangre compartida con Laura fue el catalizador que encendió el clímax de mi odisea. Ibiza, en invierno, se volvía un esqueleto desnudo, playas vacías, vientos que aullaban secretos, hoteles cerrados como tumbas. Yo, en el pináculo de la Esmeralda, planeaba el golpe final. No era suficiente hundir a Víctor. Necesitaba exorcizar el fantasma de Laura, esa hermana traidora que me había apuñalado con sonrisas. Contraté a un jeque ético, un chico de Barcelona con tatuajes cibernéticos para rastrear sus movimientos. Está en Madrid, trabajando en un café de mierda, informó. Pero se comunica con Víctor en código. Planean demandarte por difamación post-prisión. La confrontación fue inevitable. Viajé a Madrid en un vuelo privado, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La encontré en un bar cutre de Malasaña, sirviendo cafés con manos temblorosas. Vestía un delantal manchado, el pelo grasiento recogido en una coleta. Me vio entrar y se congeló, la taza resbalando de sus dedos. Elena. ¿Qué haces aquí? Me senté en la barra, pidiendo un cortado que no bebí. La verdad, hermana. ¿Desde cuándo lo sabías? Palideció, mirando alrededor como una rata acorralada. Por favor, no aquí. La arrastré a un callejón trasero, lluvia fina mojando nuestras caras. Habla. Entre sollozos, confesó, nuestro padre, el bastardo Alarcón. La había abandonado embarazada a su madre, una camarera como yo. Víctor me contó todo cuando nos acostamos. Dijo que tú eras la legítima, la que podía reclamar. Yo. Te odié por eso. Sus palabras eran ácido en heridas abiertas. El video. Las traiciones. Todo por celos. Ella asintió. Rota. Quería ser yo la que subiera. No la bastarda secundaria. La slep que le di fue catártica. Su mejilla enrojeciendo bajo la luz de neón. Eres peor que Víctor. Al menos él no fingió amistad. Ella cayó de rodillas en el charco, rogando. Ayúdame, Elena. Somos sangre. La palabra me revolvió el estómago. La sangre no nos salva. Nos condena. Le di un sobre con dinero suficiente para desaparecer y una advertencia: si vuelves, te entrego a la justicia yo misma. Se fue cojeando en la lluvia, un espectro de lo que fue. Pero en mi vuelo de regreso, el vacío me devoró. ¿Venganza o matricidio emocional? Víctor eligió ese momento para contraatacar desde su celda. A través de abogados, demandó mi paternidad en el fondo familiar, alegando que como tío, tenía derechos sobre el Esmeralda. El juicio fue un circo en los tribunales de Ibiza, flechis, murmullos. Mi madre traída como testigo reacia. Ella testificó con voz quebrada: Víctor destruyó a mi marido. Pero Elena. Ella solo quiere justicia. Él. Vía video desde prisión. Mintió con maestría. Elena es una usurpadora.
Yo la rechacé por su inestabilidad, no por sangre. Mentira tras mentira. Mi abogado presentó el dossier, las grabaciones limpias que había salvado. El juez, un hombre severo de Mallorca, falló a mi favor. El Esmeralda era mío, y Víctor perdía su parte. Pero el clímax verdadero explotó en una visita conyugal negada. Soborné a un guardia para verlo en una sala común. Entré esposada por simulación, el corazón martilleando. Él estaba demacrado, el traje de prisionero colgando como piel floja. Sobrina, gruñó. Has ganado. Pero el precio. Mírate. Eres yo, pero peor. Nos miramos, espejos rotos. Dime la verdad, tío. ¿Por qué mi padre? Sus ojos se nublaron. Era débil. Telegrafió pidiendo ayuda. Y yo. Lo ahogué en deudas para probarlo. Como nuestro padre me probó a mí. Confesión. Lágrimas en sus mejillas horcadas. Perdóname. No lo hice. En cambio, activé la grabadora en mi reloj. Esto acaba aquí. Salí, entregando la cinta a Ruiz. Mañana, confesión final de Alarcón, fratricidio financiero. La reacción fue un tsunami. Prisión perpetua para Víctor. Extradición para Laura por conspiración. Mi imperio se solidificó, alianzas globales, premios como Mujer del Año en turismo. Pero el costo. Javier reapareció, arrepentido, pero lo rechacé. Mi madre murió esa primavera, en paz, murmurando, libérate, hija. Intenté terapia en Barcelona, meditación en playas vacías. Pero el odio era un tatuaje indeleble. El twist final llegó en forma de carta póstuma de mi padre, encontrada en la granja andaluza. Elena, Silis esto. Víctor te ha herido. No lo odies, sálvalo. Somos Alarcón, malditos por la codicia. Rompe el ciclo. Lágrimas calientes. ¿Y si tenía razón? Demasiado tarde. Las consecuencias eran irreversibles, imperio mío, pero alma en ruinas. Años después, el Esmeralda brilla bajo mi mando como un fénix andaluz, suites con vistas eternas. Programas para deudores rehabilitados. Becas para camareras soñadoras. Ibiza me saluda como reina, pero camino sus calles con el peso de cadenas invisibles. Víctor murió en prisión de cáncer. Solo. Su última carta una súplica ignorada. Laura desapareció en Portugal. Con un nuevo nombre y un café propio, mi detective la vio una vez, sonriendo a clientes. Pero evité tentaciones. La venganza cumplida deja un vacío que ni el éxito llena. Reflexiono en la suite, con el mar rugiendo abajo. Fui la loba, la bastarda, la vengadora. Gané todo, dinero, poder, justicia. Perdí todo, inocencia, amistad, familia. Mi madre tenía razón, la TUH símbolo 1 e ADN no trae paz, solo ecos. Pero en ese vacío, planté semillas. Fundé una academia para mujeres marginadas, de cenizas a imperios. Enseño no solo hostelería, sino resiliencia. La traición duele, digo a mis alumnas, pero el perdón es el verdadero poder. Hoy, una joven andaluza entra en mi oficina, ojos brillantes de miedo y fuego. Señora Vargas, quiero trabajar aquí. Vengo de un pueblo como el suyo. La miro, viendo mi reflejo de hace una década. Cuéntame tu historia. Mientras habla, sonrío de verdad por primera vez. La venganza terminó, la redención apenas comienza. Pero en las noches quietas, susurro a las sombras, descansen. Padre, Víctor, Laura. Somos libres. O al menos, lo intentamos.